Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro video de la Luna Política. Les habla Camilo. Y por cierto, ¿ustedes creen que verdad hay oposición en este país? Señores, hoy estaba leyendo yo una columna que vamos a analizarla, que es la de María Jimena Duzán. Y llega un punto donde dije, estoy de acuerdo con María Jimena en que la llegada de este hombre cambió todo el tablero de jugadas que tenía el gobierno nacional. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si lo trajeron era porque las reformas estaban trabadas, que porque no avanzaban, que porque tales y tal cual, que fue lo que nos quisieron vender grandes bodegueros del gobierno nacional. Y vuelvo y le digo, yo puedo ser un hombre de centro izquierda, pero yo nunca voy a aceptar que hayan personas como este señor en el gobierno. No, jamás. Es un cuestionamiento andante tener a Benedetti en el gobierno. Pero ustedes dirán, pero es que Camilo, la semana pasada se cayó la reforma laboral. Pues virtualmente sí se cayó. ¿Por qué? Porque él solo tenía que negociar con dos personas de la comisión. No lo logró. Primer error. Cuando supuestamente, lo que dice María Jimena, es que Juan Fernando Cristo ya tenía todo negociado para que pasara reforma laboral por la comisión. Pero con la llegada de Benedetti cambia el tablero de juego. Ustedes dirán, pero Camilo, igualmente Juan Fernando renunció. Claro. Pero es que de este hombre había dejado como encargado a su viceministro, a Gustavo García, que literalmente Cristo le dejó todo como para decir, venga, avancemos todo. Es que yo no puedo decir de que Cristo, porque la verdad Cristo es el mejor ministro del interior que ha tenido Colombia en su historia. Sacó un proceso de paz, destrabó las reformas del gobierno Petro, tuvo que afrontarle los principios de todo el tema del Cauca y el Catatumbo. No solamente eso, pues es gracias también a personas como Gustavo García. Pero la línea cruza lo ético, pues obviamente Gustavo Petro no quiso mantener la línea de Cristo en el ministerio, sino que prefirió, ante todo, traer a su amigo, a su efo, a su pana para el ministro del Interior. Claramente que hay una preocupación, eso nadie se lo va a negar, pero vos cómo sacás a estos dos del gobierno, a los dos monstruos políticos, que yo en su momento siempre lo dije, hay tres monstruos políticos en el país. Uno es Gregorio El Hash, que es procurador, el otro es Roy Barreras, que va a lanzarse posiblemente otra vez al Senado, y el tercero y todo, y con todo su poder era Juan Fernando Cristo. Y si Cristo no era ministro, el siguiente en la lista era Gustavo García. Puntos van. Pero seguimos con los cuestionamientos. Vamos a leer ahora sí la columna de la querida María Jimena Duzán. María Jimena Duzán saca Anatomía de una caída y el factor Benedetti. Entonces inicia así. El presidente suele ver a enemigos agazapados por todas partes. En realidad es un jefe de gobierno muy afortunado. A pesar de que ha dado papaya, porque la ha dado, eso sí es verdad, ha gozado de una oposición light y mediocre, que no le ha hecho mella y aunque Petro insiste en magnificarla, es decir, que su gobierno está sometido a un bloqueo institucional, la verdad es que sus opositores han sido tan débiles que ni siquiera han podido capitalizar sus escándalos de corrupción. Es total, por ejemplo, tenemos esto. Señores, tenemos esto. La bancada pitufina. Y yo no sé quiénes son los brutos, por ahí veo a un influencer que se creyó de las Fuerzas Armadas, pero en realidad fue como echado, no sé, no voy a decir el nombre, pero por ahí lo veo. Y, y ponemos esto aquí. Por ejemplo, el señor Uzcategui ha utilizado estas pequeñas formas para capitalizar y la verdad no le da. ¿Por qué? Porque parecieran que los de derecha no leyeran y lo que dice María Jimena Duzán es verdad. Si se ponen a analizar de fondo el caso de Papá Pitufo, verán que viene desde Pastrana, con manos en Uribe y en manos en Santos y en Duque. O sea, si ponemos a revelar todo el tema de Pitufo, que ya se hizo video, pueden irlo a revisar, tenemos datos directos donde hay personas que influyeron en toma de decisiones
dentro de las aduanas del puerto de Buenaventura. ¿Qué es esto? O sea, falta de seriedad, hermanos. Es esto, pero sigamos con la columna. Me encanta que haya iniciado de esa manera. Desde hace 2 años y medio la derecha uribista anda totalmente descolocada. A sus integrantes se les ve pasear por los pasillos del Congreso como alma en pena, con añoranza por los tiempos en que gozaban y abusaban de las mieles del poder. El expresidente Uribe y su máximo se le acababa el teflón. Hoy están enfrentando un juicio en su contra y han revelado sus estrechos lazos con el bajo mundo de la mafia paramilitar de los 90. Claro, los escándalos, por ejemplo, yo no veo al Centro Democrático hablando de su ex representante a la Cámara y ex director de, del, del Departamento de Prosperidad Social, Pierre García, que está siendo buscado por el tema de las marionetas 2, uno de los escándalos más grandes que tuvo el gobierno Duque. Pero bueno, la hipocresía, señores. Pero no para ahí. Vamos a ir. La oposición tampoco le fue muy bien con sus vaticidios de producto de petrofobia. Petro no acabó con la propiedad privada. No convirtió a Colombia en Venezuela. Ahí van dos cachetadas. No se va a quedar en el poder, como muchos aseguran y todavía aseguran, como Vargas Lleras, que sigue diciendo que todo este tema en el Catatumbo es para que él retrase las elecciones. Qué raro. Están hablando de tomarse el poder. Pues, pues si tuvo su, pues si tiene un familiar, un antepasado que utilizó el Frente Nacional para quitarle el puesto de presidente a alguien, pero bueno, curioso. Sin embargo, esa buena suerte puede cambiar si tienta demasiado al diablo. Con propuestas aparentemente ganadoras como la de convocar una consulta popular con el pretexto de hacer el quite a la oposición en el Congreso que tiene bloqueada la reforma laboral. Esta consulta popular es una carta arriesgada. Claro, esto es una carta arriesgada. Acordémonos que Santos perdió su consulta popular, el plebiscito lo perdió. Lo perdió y es de la misma manera, sí y no. Entonces la gente tiene que votar sí o no, pero primero que todo tiene que pasar esa idea por el Senado de la República. Y le cuento, así haya llegado Temístocles y León Muñoz, todavía le faltaría un voto para tener las mayorías en el Congreso de la República, en el Senado de la República, en plenaria. Porque ya tienen las mayorías en la Comisión Primera, que era una de las más complicadas para tener. Sigo. Cuando Santos propuso el plebiscito por la paz, lo hizo pensando que lo iba a ganar porque resultaba imposible que los colombianos votaran en contra de la paz. Sin embargo, el plebiscito se perdió y el uribismo no solo se reencauchó, sino que puso a Duque como presidente. Así puede pasar lo mismo. Resulta imposible pensar que el pueblo no salga a votar con una reforma que le otorga horas extras y dominicales. Pero si no logra los 13 millones de votos que necesita, su derrota será el primer triunfo de la oposición que podría revivirla. Esto es un riesgo. Yo no quise hacer video de la consulta porque de verdad no quería desanimar porque yo apoyo la reforma laboral. Yo creo que es de las reformas que a mí más me parecen más bonitas que tiene el gobierno. Pero una jugada política puede haber ganancias y puede haber pérdidas. Aquí no podemos tirarnos al sentimentalismo, sino a la probabilidad. Y la probabilidad puede provocar un daño gigantesco. Y cuando digo un daño gigantesco, es que pueda revivir una campaña antes de Senado y Presidencia y revivir el uribismo, que actualmente está casi deambulando. No saben para dónde ir, no tienen camino claro. Sigo. La consulta popular además es innecesaria porque el bloqueo institucional no existe y eso es algo que es verdad. El Congreso le ha pasado reformas de gran envergadura al presidente, la reforma tributaria, la pensional, la reforma del sistema de transferencias, por algunas de ellas. Y pese a que la legislación pasada se cayó la ley de financiamiento, la reforma laboral y la reforma de la salud venían avanzando a través del diálogo con la oposición del tire y afloje de uno que otro puesto. La mermelada también forma parte del gobierno del cambio. Y esto viene el tema de Juan Fernando Cristo. Aquí me gusta porque lo está diciendo. Juan Fernando Cristo había hecho acuerdos que eran imposibles de romper. Juan Fernando Cristo se sentó con la U, se sentó con el liberal, todo.
Ahora, en la comisión séptima de Senado, hay que decirlo verdad. Y ahorita no es que me vayan a salir de que soy un misógino, porque le recuerdo la historia a los señores congresistas, a sus estructuras políticas. Porque así hizo Catherine Miranda esta semana con Ariel Ávila, porque Ariel Ávila recordó de dónde viene el poder y la estructura política de Nadia Blel, de Vicentico Blel, condenado por parapolítica, porque es su papá. Y sí, en Colombia no hay delitos de sangre, pero sí pueden heredar las estructuras políticas traídas de los vejámenes de ese momento, ¿o no? Y es verdad. Pero, por ejemplo, casos como Lorena Ríos y la senadora Elmira, uno dice, no concibo que ellos tengan la oficina, y fue una negociación con Cristo, tengan la oficina para asuntos religiosos del Ministerio del Interior que maneja mucha plata, mucho dinero para las iglesias de, de- del país, y nadie haya hablado de eso. Obviamente hay que quitársela. Pero Cristo había negociado por eso. Yo no sé qué pasó. ¿Dónde quedó? Eso no es nada, pues tenemos más casos. Por ejemplo, en el caso de la baronesa electoral Berenice Bedoya en la Comisión Séptima, muy cercana a Federico Gutiérrez, que por eso se prefirió declarar independiente y no seguir siendo gobierno. Curioso. Porque Federico se lo pidió de una manera muy sencilla. Curioso, Berenice. Pero adicionalmente a eso, tenemos casos como el del señor senador Pinto, Miguel Ángel Pinto, que tenía a su hija trabajando en el Fondo Nacional del Ahorro, pero votaba negativo a las reformas. Negociaciones que ya tenía Cristo, pero con la llegada de Benedetti todo cambia. Vamos a ir leyendo. Hace tan solo un mes y medio, cuando todavía no se había producido el cambio de ministros, no había ninguna alarma prendida que pudiera hacer pensar que en la Comisión Séptima estaba pensando en archivar. No sé quién le dijo al presidente Petro que era un buen momento de cambiar ministros de Trabajo y del Interior, en momentos en que estaba haciendo el trámite de la reforma laboral. Pero los cambiaron. La entonces ministra Gloria Inés Ramírez, que la adoro, que haya sido el alma de esta reforma, fue reemplazada por Antonio Sanguino, Juan Fernando Cristo por Armando Benedetti. ¿Acaso nadie pensó en el factor Benedetti, que iba a alterar las cargas de la Comisión Séptima, que era de mayoría de mujeres? Claro. Es que, vuelvo y le digo, muchos van a decir, no, es que ellas son... No, señores. Es que hay cosas que influyen y lo de Benedetti influye. A mí no me vengan a vender o no me vengan a decir que lo de Benedetti no influye porque sí influye. Y esa gente que llegó diciendo es que Benedetti se necesita porque va a destrabar las reformas era falso. Y no me cansé de decírselo. Bodegueros que salieron a defender una posición olvidando las posiciones que tenían hace años. Yo a mí sí mis posiciones no cambian. Benedetti no debe estar en el gobierno. No puede estar en un gobierno en el que yo voté. Punto. Benedetti tiene muchas cosas cuestionables encima. Sí, van a decir no están condenados, pero las tiene. No está condenado, pero tiene las cosas. O solo preguntémosle al gobierno español qué pasó esa noche donde cascó a la mujer. Que hay pruebas, informes policíacos donde demuestran eso, que él utilizó su poder diplomático, que no era ese país, para librarse. Cosas que uno se preocupa. Sigo. 5 de los 8 integrantes son congresistas mujeres. 2 fuentes me confirmaron que el cambio de voto, por lo menos de 2 de ellas, se debió a la entrada de Benedetti en escena. ¿Y esos 2 votos de quién eran? Norma Hurtado y Lorena Ríos. Sí, Norma Hurtado, la del clan de las monas. Partido de la U, partido mismo al cual Benedetti pertenece. Curioso. Y Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres. O sea, es una cristiana más. Sigo. No quisieron sentarse a negociar con el nuevo ministro por el costo político que eso podría traerles frente a su electorado que no comulga con el maltrato a las mujeres. Es obvio. Que era lo más obvio. También temían que fueran grabadas. Ah, eso es otra cosa. Según datos de personas cercanas mías en el Ministerio del Interior, cualquier persona que se quiera reunir con Benedetti
para hablar de tema político son grabadas. Graban todo. Absolutamente todo. Todo y todo. Sigo. Como me dijo el exfuncionario de Petro, no hay un bloqueo institucional, sino un bloqueo en la Comisión Séptima, que se hubiera podido solucionar sin necesidad de proponer una consulta popular, sino apelando a la ley quinta y agotando el trámite. Una vez se vote, se puede apelar a la plenaria del Senado para que la envíe a otra comisión. Sí, esto es verdad y esto se puede hacer. Y ahorita como tiene la mayoría en la plenaria, porque tiene la mayoría, le falta un voto. Pero ese voto lo negocia Benetti con cualquiera de sus panas del Senado. Pueden hacer eso, llevar la apelación. No está, eso es algo que a Efraín Cepeda le preocupa, le suda la cabeza. Lo pone a ver estrellitas al señor Efraín Cepeda, porque sabe que ya no tiene las mayorías en el Senado. Las mayorías las tiene en estos momentos el gobierno. Porque con la llegada de Temístocles y con la llegada de Lonfrey Muñoz, le cambia el juego totalmente al señor Efraín Cepeda. Pero seguimos. El presidente Petro no quiere convencer de que el revés que sufrió la reforma laboral de la Comisión Séptima del Senado no fue producto de un mal manejo por parte del gobierno, sino por culpa de un bloqueo institucional, instigado por una oposición feroz que no existe. Lo que quiere es salir de campaña y recorrer el país y crear el imaginario de hechos que no existen. Pero desde que tenga Benedetti me preocupa. Entonces, esa es la historia. La llegada de Benedetti tumbó todo lo que Juan Fernando Cristo y Gustavo García habían hecho. Ese es el final. Señores, no olviden darle me gusta, comentar, hablar, suscribirse. A mí me sirve mucho. Gracias.